Buenos días a todos aquellos que siguen la transmisión de la celebración de la Eucaristía. Aquí en nuestra comunidad de San Pedro Jalostoc vamos a ofrecer el día de hoy nuestra oración por todas aquellas personas que sufren las consecuencias de esta enfermedad, por todos aquellos que tendrán que quedarse en sus casas, resguardados, para que Dios nos dé la fortaleza, la paciencia y la perseverancia, y sobre todo nos permita unirnos en oración, ejercitar nuestra fe de una manera distinta, pero sobre todo con esa confianza de saber que somos escuchados por Dios nuestro Padre. Pidamos pues al Señor por nuestros hermanos enfermos, pidamos por aquellos hermanos que salen a trabajar, para que Dios les permita librarse del contagio, y sobre todo para que a las autoridades, al sector salud, Dios también le fortalezca y permita que atiendan con caridad y amor a aquellos hermanos que se encuentran en peligro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Confiando en la misericordia del Señor, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Vamos a ofrecer nuestra Eucaristía por la salud de Jesús Emanuel León Palapa, en acción de gracias de Eleazar Elizalde González, y por el eterno descanso de Alejandra Guiñón, Salvador Elizalde, Amparito Ramos González, José Isabel Olvera Andonaigui, Patricio Bautista Escobar, Guillermina Escobar, María del Pilar Álvarez, Elsa Pilar Cisneros Andrade a 6 meses, y las ánimas benditas del purgatorio. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío,
Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor.
Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado ahí,
no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Estamos avanzando en ese tiempo de la Cuaresma, y si hacemos un pequeño recuento de lo que hemos venido celebrando, y sobre todo a través de la palabra de Dios se nos ha venido anunciando, prácticamente se nos ha presentado a Jesús en su inicio del ministerio, después de haber superado las tentaciones en el desierto. Se han presentado también a aquellos discípulos que son pieza importante en la vida de Jesús, porque son de los primeros a que el Señor llama y que estarán con Él en momentos significativos. Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración en el monte, que fue el segundo domingo de Cuaresma. Hemos escuchado también aquel relato de la mujer samaritana a quien Jesús le pide que le dé de beber, y que básicamente por la fe de esta mujer todo el pueblo va a buscar a Jesús, va a pedirle al Señor que se quede con él. Jesús predicará en medio de ellos, y básicamente en esa predicación también entonces estos hombres samaritanos, hombres y mujeres, creerán en Jesús como el Mesías. La semana pasada, que correspondía al 4º domingo de ese tiempo de la Cuaresma, se nos presentó el milagro de la curación de un ciego de nacimiento. Y sobre todo la reflexión del domingo pasado se centraba no solamente en el milagro como tal, sino en la concepción que tenían en el pueblo de Israel en torno a las enfermedades como un castigo a consecuencia de los pecados del hombre. Y se remarcaba mucho entonces, inclusive en los mismos discípulos, preguntarle a Jesús quién había pecado para que ese hombre hubiera nacido ciego, él o sus padres. Y la respuesta de Jesús es la respuesta que ilumina nuestra vida, para que también nosotros entendamos cómo Dios en su providencia guía a cada uno de nosotros y vela por nosotros. Ni él pecó, ni sus padres pecaron para que éste naciera así. Nació así para que en él se manifieste la gloria de Dios. Y eso es básicamente lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros padecemos alguna enfermedad, cuando padecemos algún problema o alguna dificultad, Dios, que conoce a cada uno de sus hijos, que nos conoce a cada uno de nosotros, sabe que podemos salir adelante en medio de la adversidad. Y si sabemos que podemos salir adelante de la adversidad, que podemos vencer las dificultades que se nos presentan confiando en Dios y en su providencia,
es para que entonces nos convirtamos cada uno de nosotros en testimonio vivo de lo que Dios hace en favor de sus hijos. Hoy en el Evangelio se nos ha presentado la resurrección de Lázaro, una familia compuesta por Marta, María y Lázaro que se encontraban en Betania, una familia a la que Jesús visitaba de manera frecuente, pero sobre todo una familia con la que había esta confianza, esta cercanía de llegar el Señor a descansar, a compartir los alimentos, a convivir con ellos en ese caminar o en ese ir y venir constantemente de Jerusalén. Y aunque son cercanos a Jesús, pudiéramos nosotros considerar inclusive como los mismos discípulos que Jesús atendería de manera inmediata cuando le van a avisar que su amigo al que tanto ama está enfermo. Y Jesús tiene bien claro cuál es la tarea que el Padre le ha encomendado, cuál es su misión en medio de nosotros. Y esa misión es una y tiene que realizarse: dar a conocer a los hombres el amor de Dios y el plan de salvación que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Un plan que entonces no necesita que se lleve a cabo algún atajo para que se pueda cumplir. De tal manera que si Jesús tiene que ir a Jerusalén, tiene que entregar su vida en la cruz y padecer por nosotros, aunque en la gloria de Dios Él pudiera buscar otra manera de alcanzarnos la salvación sin tener que sufrir en carne propia el martirio, el cargar la cruz, llegar al Calvario, Cristo se mantiene firme a esa voluntad del Padre y va a ofrendar su vida por nuestra salvación. Así de igual manera pasa en este milagro en torno a la resurrección de Lázaro. El Señor va a dejar que cumpla Lázaro su paso por este mundo, que tenga que fallecer como falleceremos todos y cada uno de nosotros. Pero para que se manifieste la gloria de Dios, el Señor lo va a resucitar. Y para que resucite, lo único que necesita Jesús es precisamente la fe de sus hermanas. Y las va a confirmar en la fe cada vez que el Señor se encuentre con ellas y les pregunte precisamente si creen que Él es la resurrección y la vida. Eso mismo tenemos que también afianzar cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, sobre todo cuando perdemos a un ser querido. Podemos llorarles, podemos sufrir su pérdida, pero tenemos que tener sobre todo esa misma confianza en que el Señor es la resurrección y la vida. Y que tarde o temprano, algunos de nosotros, antes que los demás, tendremos que dejar este mundo. Tendremos que transitar por la muerte con la esperanza de la resurrección. Y esa esperanza de la resurrección la alimentamos precisamente en esa misma cercanía de Jesús con nosotros. Así como Jesús visitaba Betania, visitaba esta familia de Marta, María y Lázaro, así tenemos que también nosotros dejar que el Señor visite nuestro corazón, visite nuestra vida, sobre todo con una comunión frecuente, con nuestra oración constante. Si tal vez no podemos comulgar con nuestra cercanía, sobre todo visitando el Santísimo Sacramento, pero sí manteniendo una relación estrecha con el Señor, para que entonces cuando el Señor nos llame a su presencia, nos encontremos precisamente dignos, herederos de esa gloria que el Padre, a través de Cristo Jesús, nos ha heredado, nos ha ganado el Señor con su muerte y resurrección. Pues que así como el milagro de Lázaro es para los judíos un testimonio de la presencia del Hijo de Dios en medio de ellos, que así también para nosotros la esperanza de la resurrección la trabajemos de tal forma que constantemente nos acerquemos a Él, constantemente demos gracias por sus beneficios, pero sobre todo mantengamos una fe firme que el Señor a cada uno de nosotros nos hará participar de la vida eterna en el reino de los cielos. Hagamos profesión de nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. A cada invocación diremos: te rogamos, Señor. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para edificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en esos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. En acción de gracias de Eleazar Elizalde González, roguemos al Señor. Por la salud de Jesús Manuel León Palapa, roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos y hermanas, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, que a través del servicio brindan ayuda a aquellos hermanos que se encuentran en los hospitales, a aquellos que se encuentran en peligro, para que Dios les dé fortaleza, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Alejandra Aguiñón, Salvador Elizalde, Amparito Ramos González, José Isabel Olvera Andonaegui, Patricio Bautista Escobar, Guillermina Escobar, María del Pilar Álvarez, Elsa Pilar Cisneros Andrade y las ánimas benditas del purgatorio, para que Dios les premie con la vida eterna, roguemos al Señor. Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas de tu Hijo, que derramó ante la tumba de su amigo Lázaro, contempla los sufrimientos de la Iglesia, que llora por sus hijos muertos a causa del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo, concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos pan y vino.
Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia del sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de los sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa, José, los apóstoles, y cuanto viviendo amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con ello, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Jesucristo,
En esos momentos de contingencia que no podemos recibir la comunión sacramentalmente, vamos a realizar la oración de la comunión espiritual para que nos unamos en oración, pidamos al Señor alimente nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y sobre todo nos permita salir adelante en los momentos de adversidad. Sigamos la oración en nuestras casas, en nuestro corazón. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen un buen día. Les recordamos que habrá también transmisión de la Santa Misa a las 12 del día, 5:30 de la tarde y 7 de la noche.